Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de 8 Magazine en directo. Son las 4:06 de la tarde y arrancamos una semana más con un nuevo programa. Hoy les contamos lo que ha ocurrido este fin de semana y además hablaremos también del proyecto Pueblos Madrina de la Fundación Madrina que está desarrollando aquí en Segovia, además de en otros puntos de España. También charlaremos sobre la Universidad de la Experiencia y les invitaremos a participar en un grupo de rastreo de personas con perros, eso con la asociación ANUT Educación Canina. Todo esto y mucho más en nuestro programa de esta tarde, pero antes vamos con la actualidad del día. Pues continúa el proceso de vacunación en Segovia, al que se incorporan ahora los mayores de 80 años. Están siendo citados desde finales de la semana pasada y tienen que acudir a los puntos fijos de vacunación. En la capital, este punto es el pabellón, como saben, Pedro Delgado. Allí ha estado nuestra compañera Victoria Domínguez. Todavía quedan algunas personas pertenecientes al grupo 4 de grandes dependientes que aún no han sido vacunados, pero son aquellos a los que hay que visitar a domicilio. Ahora la tarea se centra en el grupo 5, que son los mayores de 80 años. Aquí en el pabellón Pedro Delgado hay 5 líneas de vacunación. Se espera vacunar a unas 1000 personas al día y aquí acuden quienes tienen la tarjeta sanitaria en los centros de salud de la capital o en Segovia Rural. El resto tienen que acudir a sus centros de salud de referencia. En Segovia hay una población mayor de 80 años que está en torno a las 13.000 personas. Muy contentos, vamos, y nos hemos enterado del pinchazo. Hemos llegado, nos han vacunado, hemos estado un ratito reposando ahí y bien. Con la edad que tenemos y según están las cosas, preferíamos que nos llamaran, pero hemos tenido suerte y nos han llamado ya. Hay que procurar poner los máximos medios que podamos. Me alivio, porque ya por lo menos sabes que te puedes juntar de otra manera con ellos, porque nosotros estamos muy expuestos en la calle a llevarles... Sí, es tranquilidad para todos. Para nosotros mejor, porque lo mismo a lo mejor nosotros no estamos vacunados y llevamos algo. Y ya está puesta la primera dosis, el día 15 la segunda, y a ver si se va pasando todo esto. Son más pequeños, pero aquí también se encuentra de todo. Yo no compro fuera, no me gusta. Yo compro en el pueblo. Podemos comprar todo en el pueblo sin necesidad de salir a ningún sitio. Y esa es una de las ventajas de tener un supermercado en el pueblo. Si no, teníamos que ir a Benavente o a La Bañeza. Los cierres perimetrales actualmente no han permitido los desplazamientos, con lo cual eso nos ha hecho más cercanos y también que nos conozcan. Ahí va otra ventaja más, lo que se conoce como productos de kilómetro cero. Como es el caso, por ejemplo, en la fruta, de zanahorias y de otro tipo de productos, repollo, lechuga, manzanas. Ese tipo de productos intentamos que sea de un proveedor más local. Sobre todo productos súper frescos, frutas, pescado, verduras, cosas que el cliente en grandes ciudades no puede encontrar. Es una manera de incentivar la economía local. Hay una fábrica de queso, por ejemplo, de la cual pues eso nos abastece a nosotros. Nosotros también le compramos carne pues al matadero de aquí. Intentamos, pues si están aquí en el pueblo, pues hacerle gastos. Es como una retroalimentación. ¿Y qué me dicen de que en el supermercado conozcan a cada cliente por su nombre? Gracias, Marisa. Venga, me voy a la carne. Consideras a la clientela como parte de tu familia. Ese vínculo cliente-trabajador creo que es bueno y más en estos tiempos que corren, pues que al final igual durante todo el día la única persona con la que se relacionan puede ser con esa persona del supermercado. Una cercanía que combate la despoblación y lanza un órdago a la España vaciada. La derrota deja en una posición peligrosa a Balonmano Nava. Cae a zona de descenso y pierde el gol-average particular con Guadalajara en caso de empate. El equipo navero arrancó el partido mandando con una extraordinaria eficacia en ataque gracias a la actuación de Rodrigo Pérez Arce. En el minuto 11 ya ganaba de 3 goles, pero los locales fueron cambiando el signo del partido a medida que avanzaba la primera parte. Con un parcial de 5-1 en los últimos 7 minutos, Guadalajara, empujado por José Luis Román, logró su primera ventaja del choque cuando se llegaba prácticamente al descanso, para marcharse a vestuarios con 2 goles a favor, 15-13. Balonmano Nava consiguió equilibrar la balanza en el inicio del segundo periodo con goles de Felipe Mota y Nicolo Dantino. El ataque castellano-manchego fue cogiendo ritmo con el paso de los minutos y la actuación del guardameta local Santa María, con un 47% de paradas, acabó por desnivelar el partido.
Del empate a 20 en el minuto 14 se pasó al 28-23, con un parcial 8-3 en apenas 8 minutos. El tiempo muerto de Zupo y el 0-3 no dio para acercarse en el marcador. Dos tantos de Arthur en los últimos instantes decidieron definitivamente el duelo a favor de Guadalajara 31-27. Una derrota que deja a Balonmano Nava con un escaso margen de error. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo. Revisión oficial. Autodiagnosis. Pre-ITV. Alineaciones. Mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Cible. Euromaster La Unión. En manos de expertos. Pues seguimos hablando de la actualidad. Comenzamos con lo que ha ocurrido este fin de semana. Los abogados de oficio vuelven a alzar la voz. Se sienten desprotegidos, no solo hacen frente a los retrasos de hasta 3 meses para cobrar, sino que además, nos han contado, son cada vez más comunes las agresiones tanto verbales como físicas que sufren. Las agresiones verbales y físicas a los abogados cada vez empiezan a ser más habituales. La última de ellas en Segovia, a Lara González. Para que salimos de la declaración simplemente le quise pedir que la próxima vez que tuviera un poco de respeto con la persona que está intentando ayudar a su marido. Que tuviera respeto y educación. Entonces empezó a increparme, a darme como golpes de pecho y a decirme que si salíamos fuera me lo decía fuera. Y que, bueno, me insultó, me empujó contra un banco. De hecho, luego pasé 2 días así un poco nerviosa y un poco disgustada, no me di cuenta y cuando me miré a los 3 días, vistiéndome delante del espejo, digo, ¿y qué moratón tengo ahí? Y digo, ¿yo cómo me he hecho eso? Y claro, ya pensé y ya me di cuenta que era por el golpe que me había dado contra el banco. Una agresión por parte de la pareja del hombre al que atendía. Yo tengo la manía de coger y poner el atestado en el banco y entonces me agacho y tomo las anotaciones agachada en cuclillas y demás. En eso que apareció la mujer del señor este y me empezó a increpar, a decirme que si yo me abría de piernas delante de su marido, que si yo era de las que de primeras a cambio de las primeras, pues eso, que me abría de piernas y tal. Encima lo llegó a decir incluso delante del juez. Situaciones que, lejos de ser puntuales, los letrados llevan años sufriendo con cada vez más frecuencia. Todo el mundo quiere llevar razón y los tribunales, lógicamente, la tienen que dar en la medida de lo que se juzga, las pruebas que se presentan. Y algunos pues a lo mejor tienen menos razón que otros, por eso es por los enfados, los disgustos, los insultos, las agresiones, no todas las veces físicas, pero sí verbales y sobre todo los desprecios, que es quizás lo que más te duela, que no son comprensibles con el trabajo que estamos haciendo. Violencia en todos los lados lo hay. Agresión que podría revelar la falta de espacio que tienen en el Palacio de Justicia, donde no tienen habilitado un mínimo espacio para mantener una reunión con sus clientes. Desconozco si se ha pedido y se ha demandado que de cara a lo mejor al nuevo juzgado, al nuevo Palacio de Justicia que se está construyendo, podamos tener un servicio, un espacio habilitado para nosotros. Estos requisitos mínimos, pues no sé si los han demandado o si lo han hecho, no es el fruto que han tenido. Los abogados de oficio también se encuentran en una encrucijada con el abono de sus honorarios. Llevan un retraso de hasta 3 meses. Nosotros estamos haciendo un servicio público y llevamos un atraso camino de 4 meses que llevamos. O sea, nos deben noviembre, diciembre, enero, febrero todavía estamos, pero me imagino que cuando pasemos a marzo ya nos deberán febrero también. Pero esto se repite cada año. En ese aspecto es el hecho de la frustración que te entra de decir, estoy haciendo un trabajo, tengo que aguantar agresiones, ya sean verbales o físicas, y encima por la cara, como quien dice. Y luego además que nos sentimos pues desprotegidos en el aspecto de que a mí personalmente me da la sensación de que somos el último mono en la fila. Es decir, bueno, como son abogados del turno de oficio, pues no pasa nada. Y no, yo creo que, hombre, malo es que cualquier persona en cualquier gremio sufra una agresión. Yo creo, malo es. Pero más encima cuando
cuando estás ejerciendo un servicio público, pues eso, ejerciendo unas funciones que luego, por ejemplo, si este caso se hubiera dado con un enfermero, con un funcionario de juzgado, a lo mejor, o incluso con un profesor, habría tenido una repercusión penal más grande. Unos honorarios que dependen directamente del Ministerio de Justicia. Al día de hoy llevamos sin cobrar noviembre y diciembre. Enero tampoco lo hemos cobrado, pero el pago que nos realizan a nosotros es un pago que son subvenciones. Entonces ya en la ley se establece que el mes de noviembre y diciembre se tienen que pagar con cargo a la subvención del año siguiente, con lo cual hasta que el Consejo de Ministros no se ha reunido a finales de enero no se han aprobado la subvención. Desde el Colegio de Abogados confían en que comiencen a percibir los meses de noviembre y diciembre de forma inminente. Esperemos que nos llegue de un momento a otro la subvención que nos tienen que pagar con cargo a noviembre y diciembre del año 2020. En cuanto al año enero del 2021, bueno, está en curso. Por las noticias que tengo nos llegará también en muy poco tiempo y lógicamente se está al día de hoy incluso negociando para que no haya los retrasos y se pague mes a mes. Una situación nada nueva para este colectivo, ya que hace justo 2 años vivieron la misma problemática. Bueno, pues gracias a nuestros compañeros por ese reportaje. Cambiamos de tema. La Universidad de la Experiencia ha retomado sus clases. Lo hace tras casi un año de parón y además de forma telemática. No queda otra. Vamos a hablar con su coordinadora, Enar Álvarez. Enar, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estábamos hablando aquí en este ratito, antes de comenzar la entrevista, de ese parón que tuvisteis con las clases, de, pues bueno, cómo ahora habéis tenido que recuperar de forma telemática esas clases o esa actividad. Pero yo quiero recordar un poquito antes a la gente, situar qué es esto de la Universidad de la Experiencia, qué es lo que se hace y sobre todo cuál es el objetivo. Muy bien, la Universidad de la Experiencia es un programa organizado por la Junta de Castilla y León en colaboración con todas las universidades de nuestra comunidad, tanto públicas como privadas, que lo que pretende es fomentar el conocimiento y la cultura a las personas mayores. Y ese es el objetivo fundamental y digamos el secundario, o quizás a lo mejor para los alumnos más importante, el de relacionarse, conocer gente, porque hay muchos de ellos pues que viven solos, que se han quedado viudos o viudas y bueno, es la excusa perfecta para salir de casa, conocer gente, después de las clases tomarse un café o un chocolate y bueno, y pasar entretenidos la tarde. Es promocionar el envejecimiento activo, ¿no? Y como decíamos, por una parte está el aprender, que nunca es tarde para aprender y para seguir adquiriendo conocimiento, pero por otro lado pues está esa faceta de socializar, de conocer gente, de hacer amigos, independientemente de la edad, y más en esas edades cuando pues bueno, a lo mejor la soledad pues es hasta peligrosa, ¿no, Enar? Sí, lo demás es una de las misiones que tiene la universidad. Ya decía Ortega y Gasset en su libro sobre cuál es la misión de la universidad, por supuesto, el primero formar profesionales, en segundo lugar formar investigadores y profesores, y por supuesto, en tercer lugar, y no por ello menos importante, la extensión universitaria, la expansión del conocimiento a toda la sociedad en todas las etapas de la vida. Y ese es el objetivo fundamental que cumple este programa. Y además con muchísimo éxito. Tenemos casi en 2019 400 alumnos matriculados, casi, y además con una tendencia ascendente que destacáis además desde la Universidad de la Experiencia, que cada año son más los mayores que quieren apuntarse y que quieren hacer cosas y que quieren formar parte de esta Universidad de la Experiencia. Sí, así es. Cada año hay más matriculados, incluso el curso pasado tuvimos que cerrar matrícula en primero porque solamente admiten en primer curso, la Junta admite un máximo de 75 alumnos y lamentablemente se quedaron fuera varias personas. Es una lástima, pero bueno, son las directrices, lo que tenemos que cumplir. Y efectivamente, cada año ha ido al alza y bueno, esperemos que cuando retomemos la presencialidad nuevamente
volvamos a seguir creciendo, que sigamos en esa línea. ¿Cómo funciona, Enar, esta universidad? Es decir, ¿qué se imparte? ¿Qué cursos hay? ¿Cómo es? Pues la Universidad de la Experiencia está compuesta de 3 cursos obligatorios, al término de los cuales el alumno que supera los 3 cursos obtiene el diploma, se gradúa. En primeros, las asignaturas obligatorias que se imparten son Historia y Filosofía. En segundo, lo que se imparte es Arte y Ciencia y Tecnología. Y en tercer curso, Literatura y Derecho. Dentro de esos 3 cursos, el alumno luego además tiene la posibilidad de matricularse en itinerarios. Los itinerarios son optativos. Se ofrecen aquí en Segovia, la oferta es de 4 itinerarios y los alumnos de primero, segundo y tercero optan por el itinerario que más les guste. Y luego, ya una vez que se han graduado, se permite la posibilidad a los antiguos alumnos de que sigan matriculándose en los diversos itinerarios que se ofertan. Por tanto, tenemos alumnos que llevan pues 10 años con nosotros y bueno, pues eso es muy de agradecer, porque el alumnado es excelente, tienen siempre muchas ganas, muchísimo interés, participan mucho y de hecho lo que comentan todos los profesores es que son los mejores alumnos que se puede llegar a tener, porque son los más motivados y bueno, pues eso para el profesor es muy gratificante. Dar clase a los alumnos de la Universidad de la Experiencia, la verdad que es una maravilla, para ellos es una experiencia personal muy gratificante. ¿Quiénes pueden matricularse, Enar? Se pueden matricular personas mayores que tengan más de 55 años y excepcionalmente, para el caso de que sobraran plazas, se admiten los mayores de 50. Pues bueno, aquí en Segovia esa posibilidad no se nos da porque, como te acabo de comentar, siempre las plazas de primero se cubren. Agotadas. Sí. Vamos a repasar ahora sí un poquito qué habéis hecho en la pandemia. Es decir, nos vamos hace un año, 14 de marzo, todo esto pues bueno, se cierra, tenemos ese estado de alarma y ese confinamiento, nos quedamos en casa y claro, la gente mayor también se tiene que quedar en casa y todavía con mucha más razón, ¿no? Pues son grupos de riesgo que se tienen que cuidar mucho más. ¿Cómo se hace para decirles a los alumnos, pues bueno, ahora tenemos que hacer este parón, no podemos continuar las clases, pero tenemos que seguir en contacto? Pues evidentemente ellos lo entendieron perfectamente, no había otra posibilidad que pues, quedarse en casa y la forma que tuvimos de seguir en contacto lo hablé con la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, con Carmen Vaquero, que es la que, bueno, digamos la jefa suprema de lo que es la Extensión Universitaria en la Universidad de Valladolid. Y llegamos a la conclusión de que la única posibilidad era a través de los correos electrónicos. Yo me puse en contacto con ellos y periódicamente, cada 15 días, les mandaba pues, una lectura, alguna poesía, algún vídeo. Y al final los alumnos se fueron animando y eran ellos los que grababan sus propias poesías o sus propios relatos y me los mandaban a mí para que yo se lo hiciera llegar al resto de compañeros. Lo cual, bueno, pues a mí me pareció una idea estupenda porque ellos mismos participaban y querían compartir con el resto de compañeros las poesías que hacían o pues los relatos y al final fue un poco mantener el contacto con ellos y que vieran que se sintieran acompañados, básicamente, que no nos habíamos olvidado de ellos y que pese a la situación tan horrible que teníamos, pues entendíamos que había que seguir a su lado e intentar en la medida de lo posible pues hacerles la tarde en la que les mandábamos esa poesía, ese vídeo, ese relato, ¿no? Un poquito más entretenida. Oye, Nari, ¿y cómo va eso con las nuevas tecnologías? Porque claro, todos nos hemos tenido que poner al día con las nuevas tecnologías para continuar, aunque fuera de forma telemática, con el trabajo desde casa. Está aumentado muchísimo. Claro, pues a la gente mayor solo parece, porque luego hay verdaderos expertos que les cuesta un poquito más, pero no tiene por qué. ¿Cómo ha sido en este caso? ¿Habéis tenido en algún momento que echarles una mano o había alumnos que, bueno, pues esto de las nuevas tecnologías no les era extraño, ¿no? Claro, había de todo. Me sorprendió gratamente que muchos de ellos tienen un manejo increíble, buenísimo de redes sociales, de
de correo electrónico, de todas las herramientas que tenemos a través de Internet. Otros, lamentablemente, claro, no tienen esas habilidades y bueno, pues en ese caso sí que es cierto que se quedaban un poquito atrás, no podíamos llegar a ellos si no tenían correo electrónico o si no eran capaces a lo mejor de ver un vídeo. Pero sí que es verdad que la mayoría se maneja muy bien con los vídeos, con el teléfono, porque también durante la pandemia todos los abuelos han querido ver a los nietos, a sus hijos, y la forma al final de conectar ha sido a través de plataformas. Sí, se han tenido que poner al día de forma forzosa y además yo creo que lo han hecho encantados, ¿no? Precisamente por eso, para hacer videollamadas, pues bueno, para estar un poquito más cerca de los suyos, ¿no? Aunque estuvieran en casa. Sí, eso es. Entonces, bueno, yo creo que sí, que la mayoría sí que están familiarizados con las nuevas tecnologías y es cuestión de ponerse, trastear un poquito y irán con ello enseguida. Bueno, y ahora, como decíamos al principio, habéis decidido retomar esas clases de forma telemática. Ahora nos contaréis cómo lo vais a hacer y bueno, pues por lo menos para que estos meses que quedan de curso pues sí que se puedan retomar esa actividad. No sé si habréis pensado también después cómo vais a hacerlo, cómo va a seguir el curso, claro, sin saber cómo evoluciona la pandemia. Lo cierto es que este primer trimestre de curso, los meses de octubre, diciembre, estuvimos barajando siempre varias posibilidades, porque la Universidad de Valladolid quería apostar por la presencialidad. La idea inicial era esperar a enero a ver si las cosas estaban un poquito mejor y podíamos retomar la presencialidad, pero con la llegada de la tercera ola ya la Junta de Castilla y León adoptó la decisión de que todas las sedes de todas las universidades de Castilla y León comenzaran un itinerario online y eso es lo que vamos a ofertar. ¿No? Claro, si luego la situación lo permite, además de tener este itinerario online, no descarto realizar algún seminario, alguna conferencia presencial. Un encuentro, ¿no? Simplemente pues porque nos podamos ver y que los alumnos sientan la Universidad de la Experiencia más cerca. Eso ya de cara, bueno, pues a la primavera o casi al principios de verano. Si eso no fuera posible, mi idea desde luego es a ver si el próximo curso, si la situación sanitaria lo permite, volver por supuesto a la presencialidad, porque es lo que ellos necesitan y lo que todos queremos para la Universidad de la Experiencia. Y ese respiro, ¿no?, también que les da a los alumnos, pues eso, como comentábamos, el poder salir, relacionarse y además aprender, que como decíamos nunca es tarde. Enar, por último, ¿cómo se pueden apuntar todos aquellos que quieran hacerlo o conocer un poco más sobre la Universidad de la Experiencia? Sí. Aunque sea para el próximo curso. Bueno, en principio para este curso, para lo que vamos a empezar, que empezamos justo mañana, el itinerario online, la forma de inscripción es enviarme a mí un correo electrónico, porque otras veces se matriculaban ellos en la propia universidad, iban presencialmente y se matriculaban. Este itinerario lo que hemos hecho es que a través de los antiguos alumnos me han ido enviando sus datos con sus inscripciones y es la forma para ellos de conectarse es muy sencilla. Les hemos enviado unas instrucciones porque se va a realizar a través de una plataforma que ha puesto a nuestra disposición Virtuva, el centro de la Universidad de Valladolid, que se encarga de dar soporte a las nuevas tecnologías, y simplemente yo les envié un correo electrónico con un link. Ellos pinchan en ese link y poniendo su nombre y apellidos acceden ya a la sala virtual de la plataforma que vamos a utilizar para las clases, que es Blackboard Collaborate, y siempre es ese enlace. Yo les he dicho en el correo a los alumnos que guarden bien ese link porque va a servir para todas las sesiones que vamos a tener de los martes y los jueves, de aquí hasta finales de mayo, empezamos a las 5 de la tarde y se acaba a las 6:30. El sistema es muy sencillo, como te digo, les hemos mandado también un pequeño manual por si tuvieran algún problema, pero duda? Yo creo que no van a tener ningún problema en conectarse y que todo va a salir fenomenal. Enar, pues mucha suerte para este nuevo curso que iniciáis, que arranca mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también Gracias por ese acompañamiento que hacéis a nuestros mayores, para que, bueno, pues como decíamos, nunca dejen de aprender y que se sientan también más acompañados y que a pesar de la pandemia, pues oye, tengan alguna cosa que hacer y que les evada de todo esto que está pasando. Es necesario. Gracias, Enar, un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. En menos de 5 minutos estamos de vuelta.
Pues ya estamos de vuelta, son las 4:30, un poquito pasadas de la tarde. Vamos a hablar de la Fundación Madrina. Lleva más de 16 años desarrollando un proyecto que aúna el ayudar a familias vulnerables a la vez que contribuye a la repoblación de las zonas rurales. Se trata del proyecto Pueblos Madrina, que también se desarrolla en Segovia. Vamos a charlar con el presidente y fundador de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez. Conrado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y a la audiencia. Un placer. Bueno, Conrado, hablábamos de este proyecto Pueblos Madrinas, solamente uno de los muchos proyectos que desarrolla esta fundación. Lo primero que me gustaría es que la diéramos a conocer a nuestros telespectadores, a la gente que nos está viendo desde casa. El objetivo o el lema de la fundación es contra la pobreza infantil, apoyando a sus madres. ¿En qué consiste esta fundación, Conrado? Bueno, pues la fundación surge hace 20 años y es un proyecto de amor a lo que es la infancia y maternidad más vulnerable. Trabaja con madres jóvenes en soledad o bien también con familias. Tiene pisos de acogida para estas madres, tiene también un banco el bebé para dar alimentación e higiene de bebé, centro de formación y empleo, atención sanitaria, en fin, todos los servicios que puede necesitar una madre para seguir adelante, ¿no? Y bueno, especialmente durante esta pandemia, pues ha prosperado sobre todo lo que es la intervención en el banco de alimentos, o sea, el banco del bebé que nosotros damos, sobre todo para atención de riesgo alimentario, de infancia y maternidad y atención sanitaria, ¿no? Pensar que antes de la pandemia hemos atendido cerca de 400 familias al mes y eso era mucho, pues ahora en la pandemia, pues hemos llegado a atender cerca de 4.000 familias al día, de 400 al mes a 4.000 al día. Madre mía. De 30 toneladas que dábamos al trimestre a unas 20 toneladas al día. Con eso podemos dar una idea de la explosión que ha supuesto la emergencia social y el desastre humanitario que ha supuesto la crisis económica como consecuencia de la pandemia. Y entonces esas colas del hambre en este momento se están transformando en colas de familias sin techo, es decir, familias que tenían un trabajo estable antes de la pandemia y la pandemia les ha quitado todo, les ha quitado el trabajo que no tienen, incluso no reciben ayudas absolutamente sociales porque anteriormente estaban trabajando y entonces sin ingresos, sin trabajo, ahora pues se encuentran con impagos de alquileres, con una situación bastante límite y muchas de estas familias incluso en situación de calle. Por eso, sobre todo cuando tienen ese riesgo, porque damos alimentación y higiene de bebé, pero también atendemos especialmente madres embarazadas y madres con menores de 3 años, pues la solución está en este proyecto que ya llevamos 16 años. Pueblos Madrina, surge hace ese tiempo, pero también otro proyecto a la par que se llama Abuelos Madrina, que son abuelos. El primer pueblo fue Herbás, Extremadura, donde unos abuelos, pues llevamos una madre embarazada y ahora la bebé tiene 16 añitos. Entonces por eso digo que empezamos hace 16 años con esos abuelos, es decir, formamos familia, o sea, de un problema de unos abuelos que necesitan compañía, una madre gestante que necesita alojamiento y también amor y compañía que les pueden dar los abuelos, pues han formado una familia estable que todavía perdura en el pueblo. Y es maravilloso. Posteriormente, con cierta posterioridad, surge los Pueblos Madrina, donde sobre todo el perfil, antes de la pandemia, era un perfil más de familia inmigrante, familia con mucha vulnerabilidad, con una situación donde no pueden sobrevivir en las ciudades, pues a una situación en donde prácticamente hay un 50% de familias españolas e inmigrantes en lo que es ahora la necesidad de pueblos, ¿no? En este momento pues estamos repoblando sobre todo lo que es Castilla y León, pero también en otras localidades, en Toledo, en otros sitios, en Valladolid, en Andalucía, en Albacete, en fin, en distintos sitios nos ponemos en contacto con los alcaldes, sobre todo con las maestras, o ellas se ponen en contacto con nosotros. Tenemos madrinas que intentan ojear, intentan rastrear pues qué pueblos son los que pueden alojar a estas familias. Intentamos casar dos problemas en una única solución. El problema de los pueblos que se mueren porque no hay niños para repoblar, para alojar en los colegios, y por otra parte las familias que necesitan un alojamiento y tienen niños, esos niños que no pueden sobrevivir en las ciudades y que encuentran en el campo, pues en la zona rural,
un hábitat más amable, mucho más humano para poder sobrevivir estas familias, ¿no? Y la verdad es que la experiencia es maravillosa. Hemos llevado a bastantes pueblos de lo que es Castilla-León, pues esta iniciativa, sobre todo porque dependiendo un poco también de las madrinas que tenemos en la zona, que es maravillosa la labor que están haciendo, incluida sobre todo, más que los alcaldes, las maestras, que son las primeras interesadas en sacar adelante estos proyectos. Conrado, en el caso de la provincia de Segovia, me comentabas antes de empezar la entrevista que habéis desarrollado este proyecto Pueblos Madrina en muchísimos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es en la localidad de Bernuy de Porreros. Y me comentabas también las ventajas o los beneficios de esas familias que no pueden sobrevivir en las grandes ciudades, ¿no? Esas familias vulnerables con hijos que llegan a estos municipios, que encuentran aquí una nueva vida y además que tienen menos estrés, tienen una mayor tranquilidad y una mejor vida aquí en nuestros pueblos. Sí, dos cosas, o sea, son muchos pueblos, ¿no? Y es verdad que no todos, porque llevamos 16 años, de hace muchos años ya, en la zona de Segovia, no es desde la pandemia, son de hace años, y sobre todo no solamente con el proyecto Pueblos Madrina, sino Abuelos Madrina. Y es verdad que incluso en la propia Segovia, ¿no? Y en otras zonas colindantes, pues efectivamente los niños es desgraciadamente una situación donde las familias se encuentran muy vulnerables. Hay familias que realmente no pueden sobrevivir en las ciudades. Hay que pensar que tenemos, por ejemplo, ahora una familia de 5 hijos donde apenas cabe en su casa en Madrid, pagan 750 euros de alquiler, más hay que añadir todos los gastos de agua, gas, luz, etcétera, y no tienen ningún ingreso. Imaginaros, llevan desde el principio de la pandemia sin poder pagar. Claro, les han amenazado muchas veces y ya tienen que salir adelante, tienen que salir. De hecho, la madre es la que duerme en el salón, como otras muchas situaciones parecidas, o malviven en sótanos, malviven en habitaciones. La situación de crisis lo que hace es hacinar a estas familias a lo mejor en una sola vivienda, y a lo mejor la abuela, como hemos hecho con alguna otra familia que se ha ido a Santa María del Berrocal y otros sitios, pues estaban conviviendo la abuela con una pensión de 400 euros, mantenía a sus hijos y sus 7 nietos. O sea, imaginaros esa situación que es absolutamente inviable para sobrevivir en las ciudades, pues y además los caseros actualmente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, lo que te dicen es que no aceptan ni mascotas, ni niños, ni embarazadas. Es decir, simulan o asemejan lo que es la mascota de una mascota a tener un hijo o estar embarazada, lo cual es denigrante, ¿no? Y sin embargo, esta situación es maravillosa, el ir a los pueblos como en Santa María del Berrocal, como Muñotello, como en otros sitios que hemos encontrado maravilloso, donde te acogen el pueblo, te acogen las maestras, donde en este momento están perfectamente ubicados, donde hemos conseguido de pensar que se cierran el colegio porque solamente tienen 2 alumnos, les quedan 2 alumnos, 2 niños en el colegio, a pensar tener que abrir ahora 2 aulas. Es decir, de pensar cerrar el colegio a aumentar a 2 aulas e incluso intentar contratar a otra persona como profesor, con lo cual la bondad del recurso es maravilloso porque suma todo, suma absolutamente todo. Es un recurso maravilloso, es un recurso que además pues en este momento estábamos pensando también en cubrir lo que son las zonas, y Segovia también en este momento, desgraciadamente, es casi ciudades dormitorio de Madrid, se están convirtiendo desgraciadamente en sitios donde no se pueden alojar porque los habitantes de Madrid han puesto en las zonas pobres de la Sierra de Madrid y colindantes, han puesto como su primera residencia estas zonas de Sierra Pobre, con lo cual hemos tenido que ir más allá durante la pandemia para poder realojar a estas familias, que ahora son felices, que no se cambiarían por nada. Es más, me permitiría, si me lo permites, comentarte una cosa, porque esta crisis, esta situación, imaginaros, tenemos una familia en Muñotello donde tiene 3 niños, estaban viviendo hacinados la familia en una sola habitación, y entonces me refería a la madre de que su hija se le caía el pelo, una niña de 13 años se le caía el pelo, tenía trastornos y casi suspendía las clases, es decir, no sacaba buenas notas.
Pues ahora es desplazarles al pueblo y resulta que está feliz, que ha dejado de caerse el pelo, que la situación de estrés lo ha contenido perfectamente, ahora está feliz, que ya no tiene ningún tipo de trastorno y que ahora incluso saca sobresalientes. Me refería a eso, de un fracaso escolar a sacar sobresalientes. Con lo cual, los niños, que son los que más sufren esta situación de la pandemia, la crisis económica de la pandemia, con esta iniciativa, y yo invito a todos los alcaldes de todos los pueblos para que nos llamen, porque son familias con muchas ganas de trabajar, familias con muchos niños en edad escolar, que pueden perfectamente llevar a cabo, pues, no solamente llenar el colegio, sino que estas familias pueden trabajar en el campo, en negocios que se iban a cerrar, como un negocio agrícola, ganadero, incluso cuidar de los ancianos, porque realmente es una situación que ahora, pues, muy difícil. Pues, también muy difícil. Es decir, que pueden perfectamente llevar adelante incluso la colaborar y revivir ese municipio, esa España vaciada de la que tanto hablamos. Conrado, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a publicidad, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este rato, por dar a conocer este proyecto y la labor importantísima que hacéis desde la Fundación, todavía más importante, como bien decías, Conrado, durante esta crisis sanitaria, durante la pandemia. De verdad, muchas gracias. Algunos de los habitantes de los pueblos nos han dicho, oye, que ustedes que traen los niños a los pueblos, es como, decirles que es como si nos hubiera tocado la lotería. La lotería. Sí, exacto. Qué buena noticia. Gracias, Conrado, un placer. Gracias por haber estado con nosotros en 8 Magazine. Gracias. A vosotros. Nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con más de 8 Magazine. Será en 3 minutos. Hasta ahora. Pues desde la empresa segoviana Anut Educación Canina hoy nos presentan una de sus muchas actividades. Se trata del rastreo de personas desaparecidas con perros. Nos lo cuenta Dani Jiménez de Anut Educación Canina. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Cuéntanos de quién vienes acompañado. Pues este es Apache, este es uno de nuestros compañeros de vida, el último en llegar a la familia, que es muy jovencito y era un animalejos que acabó en nuestra casa. Vaya. De la Asociación Animalejos, que pueden ustedes también colaborar, ya lo saben, de la mejor forma posible es adoptando a uno de los perretes o gatetes, pues para hacerle tan feliz como Apache. Me imagino que Apache es uno de los perretes que participa en esta actividad, ¿no?, de rastreo. Sí, Apache pues es un border collie y yo lo que quería es enfocarle mucho al olfato, porque el olfato ayuda mucho a la calma del perro y a la concentración. Entonces pues probamos con él y la verdad es que lo tomamos como algo de disfrute, pero ha resultado ser un auténtico crack buscando personas, porque además me encantan. Bueno, hablamos del mantrailing, se llama, ¿no? Es una actividad, un deporte canino que además se ha puesto súper de moda. Sí, desde hace unos años el mantrailing se ha puesto muy de moda. En España, a nivel internacional ya se veía mucho, pero en España lleva unos anitos. Entonces el mantrailing es una actividad que puede ser deportiva o puede ser operativa, que se basa en encontrar una persona desaparecida a través de un olor de referencia. Hay otros tipos de búsquedas donde los perros buscan personas al azar, pues por ejemplo en un rescate o en grandes áreas. En este caso, digamos que huelen la huella dactilar olfativa de esa persona en concreto y la encuentran, ¿vale? Entonces... O sea, que todos tenemos un olor como muy característico, ¿no? Que en el caso de los perretes, pues claro, ellos ya saben que nos conocen mucho por el olor. Entonces, en el momento en el que ellos saben cuál es el olor de esa persona, ¿no? Pues... Exactamente, entonces lo buscan. Realmente los perros saben rastrear, lo que no les hemos enseñado nunca es a rastrear personas a lo largo de la historia, ¿no? Y en este caso es eso, cada persona tiene un olor único, identificativo, que es en realidad el componente de varios olores, desde la habitación donde estás, donde sueles estar, desde las escamas de tu piel, bueno, un montón de olores que al final hacen una composición, y eso es lo que aprende a buscar al perro y diferenciar de una persona o de otra. Al final podemos estar buscando pues un señor que se haya perdido y que haya estado caminando por la ciudad. Entonces tiene que diferenciar ese olor del de otras personas.
Bueno, está Apache que se quiere ir ya a dar un paseo, ¿verdad? Es muy, claro que muy sí. jovencito y está viendo gente y quiere ir a saludar a todo el mundo. Y además sabe que estamos hablando de él, que es uno de los protagonistas y claro, pues él quiere ser, ¿verdad?, el protagonista de la historia. Oye, hablamos de Apache, que bueno, pues ha empezado, ¿no?, desde que le tienes, Dani, a participar en esta actividad. Creo que tiene muchísimas ventajas, muchos beneficios para los perretes que hacen este tipo de deporte. Sí, hay beneficios tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional. Al final el mantrailing ayuda a eso, a la concentración, a la calma, a pensar, estimula cognitivamente al perro y también en nuestra relación con él, porque al final tenemos que evolucionar muchísimo para poder interpretar todas las señales que el perro nos está dando. Y a su vez el perro también aprende al comunicarse con nosotros. Entonces lo que nosotros llamamos el vínculo se fortalece muchísimo. Y después incluso nosotros lo podemos utilizar o lo utilizamos de modo terapéutico en algunos casos. Por ejemplo, perros que tienen miedo a personas, pues les cambiamos el concepto, porque de repente lo que buscan, lo que les premia es una persona. Entonces, bueno, hemos notado una gran evolución en algunos perros que tenían miedo a personas, o por ejemplo Apache, que le encantan los gatos, le encanta perseguir gatos, pues al entrar en trabajo, como se meten tanto en ese trabajo, parece que van ignorando y aprenden a ir ignorando esos estímulos que en otros momentos pues pueden desatar, por ejemplo, la persecución, ¿no?, en él. Bueno, es cierto que hemos visto, bueno, pues cuando trágicamente desaparece alguien, ¿no?, que siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, Guardia Civil y demás, utilizan, ¿no?, a los perros para rastrear, pero a lo mejor no conocíamos que, bueno, pues nuestro perro tal vez también puede aprender. Eso sí, Dani, ¿todos los perros valen? Es decir, ¿todos se les puede enseñar a todo tipo de perro a rastrear personas? Sí, totalmente. A cualquier perro y además de cualquier edad. Evidentemente, si hay algún problema veterinario, pues habrá que consultarlo, pero en principio en nuestros grupos de mantrailing tenemos perros desde malamutes hasta sabuesos, pasando por muchas razas diferentes y bueno, perros mezclas sin raza. En ese sentido no hay ningún problema. Sí que es cierto que si igual queremos llegar a un nivel operativo, a un nivel de exigencia muy alto, a un nivel de competición muy alto, nos puede facilitar determinadas razas. La realidad es que, y estamos demostrando, porque nuestros perros, Apache es un border collie, pero tenemos otros que son otras razas, están trabajando fenomenal y lo están haciendo fenomenal. Entonces, bueno, hay que también romper un poquito ese icono. Sí, ese del perro policía, que sobre todo son pastores alemanes, ¿no? Muchas veces... bueno, el Malinois se utiliza mucho, entonces, bueno, al final se cree que solo esos perros pueden hacer este tipo de deporte o de trabajo, y no es verdad. Oye, ¿cómo organizáis los grupos, Dani? ¿Cómo organizáis esta actividad? Pues esta actividad todo surgió con los compañeros del Vínculo, Educación Canina, que es una empresa con la que colaboramos mucho, Ignacio y Angie. Pues nos gustaba el mantrailing, yo había hecho mantrailing y decidimos hacer un seminario con Rafa Bosch. A partir de ahí hemos organizado unos grupos de trabajo, que son de momento los miércoles por la tarde un grupo y los domingos otro grupo, los domingos por la mañana. Y quedamos todos los fines de semana, todas las semanas, en el caso del grupo de los miércoles. Hacemos un trabajo durante toda la mañana o toda la tarde en función del día y vamos de vez en cuando cambiando de entorno. Al final hacemos como una familia, somos toda una familia, nos hacemos amigos, cuando se podía tomar una caña después nos tomamos una caña después y sobre todo, bueno, todo va enfocado a respetar mucho el descanso del perro y el bienestar del perro, que eso es nuestro objetivo último, esto lo hacemos porque ellos estén bien. Entonces, bueno, enfocamos a todo de una forma muy progresiva, siempre ayudándole mucho al perro. ¿Cómo podemos participar, Dani? Pues eso, nos pueden llamar al 697-322-727. Apunten desde casa. O ponernos en contacto por la web también, en info@nud.es o en la página web del Vínculo. Y nos pueden preguntar y ahí informaremos, ¿vale? De todo, de cómo trabajamos, de lo que se necesita. Realmente no se necesita mucho porque al final con un arnés cómodo y con una correa de 10 metros que nosotros también tenemos de disposición. Uy, ya se está tomando muchas confianzas. Es que a Apache le encanta a la gente. Ya se siente como en casa aquí. Pues no se necesita mucho más, solo ganas de ir a pasar un rato divertido, de disfrutar con el perro y de aprender sobre todo, porque cada día eso nos va
van sorprendiendo de cómo perros que al principio decía el guía, pues yo creo que mi perro no creo que lo haga muy bien en esto, hoy están buscando. Y siempre pueden venir a probar. El primer día de pruebas gratis, así que animo a todo el mundo a venir a probar. Claro que sí, y a ver qué tal. Y ver qué tal. Dani, hacéis otras muchas cosas en Anut Educación Canina. Antes de irnos a la publicidad, que no se nos olvide recordar que además trabajáis con grupos de socialización, con educación de los más chiquitines, los cachorretes, o también con malos comportamientos. Pues bueno, todo eso lo tratáis en Anut. Exactamente, sí, al final enfocamos todo lo que es la vida del perro, desde una educación básica a rehabilitar cuando tenemos algunos problemas de comportamiento o aprender nuevas cosas, aprender habilidades. Todo lo que se necesite en cuanto a perro, ahí estamos para dárselo. Ya está, Pachi, ya te vas a dar una vuelta, que es que está el pobre que vamos a diciendo, pero bueno, esto ya se me ha hecho muy pequeño, ya lo conozco todo. Es muy jovencito y tiene muchas ganas de ir a saludar a todo el mundo. Claro que sí. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos apuntamos el Mentrailing, también una actividad más para hacer con nuestros miembros de la familia, con nuestros perretes, y bueno, pues que siempre pueden aprender algo más y nosotros de ellos también. Fenomenal, pues muchísimas gracias y aquí estoy para cualquier cosa. Gracias, Dani, un placer. Un saludo. Nos vamos un segundito a publicidad, un anuncio y ya estamos de vuelta, no se vayan. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues hoy, 22 de febrero, se cumplen 82 años del fallecimiento del poeta Antonio Machado. Ya saben que aquí en Segovia tenemos la casa donde residió algunos años y nos dejó además grandes legados, como la creación, también junto a otros intelectuales de la época de la Universidad Popular, hoy la Academia de San Quirce, o el nombre de su amada Guiomar en nuestra estación de tren. Pues bien, hoy la sección de la videoteca va dedicada a este enorme poeta que fue Antonio Machado. Con ello se quedan. Darles las gracias un día más por haber estado con nosotros en 8 Magazine en directo, y mañana les veo de nuevo, también en directo a las 4 y 5 de la tarde. Cuídense mucho y disfruten del día. Adiós.